He titulado este tema, El reino de los cielos es para los valientes, así como lo dice nuestro texto en Mateo capítulo 11, versículo 12. La palabra de Dios dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. A primera vista, parece ser que este texto nos transmite un mensaje como diferente, raro, si lo podemos decir de esa manera. ¿Cómo así que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos? ¿Cómo podemos entender este texto de la palabra de Dios? Porque la primera parte del versículo es fácil de entender. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, refiriéndose al evangelio que vino a predicar Jesucristo, sufre violencia. Es cierto, porque sabemos cómo murió Juan el Bautista de una manera muy atroz. Sabemos todo lo que tuvieron que sufrir los discípulos y los apóstoles. Sabemos que el reino de los cielos, el evangelio, la palabra de Dios ha sufrido violencia. Pero parece ser que la segunda parte del texto es de difícil comprensión. Y dice, y los violentos lo arrebatan. Pareciera ser que el texto nos sugiere la idea que necesitamos ser violentos para hacer parte del pueblo de Dios. Y vamos a analizar este texto en esta hora, vamos a contemplar o vamos a considerar otras versiones, otras traducciones de la Biblia, por lo menos la versión de la Biblia Dios habla hoy, presenta este texto de la siguiente manera. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hasta allí no hay ninguna variación. Y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Y aquí nos da una perspectiva más clara, ¿cierto? Dice que hay muchas personas que quieren acabar con el evangelio y entonces por eso el evangelio sufre violencia. Ahora vamos a ver la nueva versión internacional, que lo presenta de esta manera. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Ahora lo presenta desde una perspectiva totalmente diferente. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de las personas que se oponen, el reino de los cielos avanza con fuerza, no se detiene porque el Espíritu Santo es quien lo dirige. Y sigue diciendo el texto, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Ahora cambia la expresión, ¿cierto? Anteriormente estábamos leyendo que los violentos lo arrebatan. En la versión de Dios habló hoy, decía, y los que usan fuerza pretenden acabar con él. Pero en esta versión, la nueva versión internacional lo presenta de la siguiente manera. Y los que se esfuerzan, ¿cierto? Se aferran a él. Vamos a considerar una versión más y es la traducción de la Biblia a la lengua actual. Dice Mateo capítulo 11, versículo 12, que es el texto bíblico que estamos leyendo. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Aquí ya esta traducción de la Biblia nos cambia las perspectivas de cómo podemos entender este texto. Es verdad que el reino de los cielos tiene sus detractores. Hay personas que no están conformes con la predicación del evangelio y tratan de, ¿cierto?, opacar el mensaje de Jesucristo. Y nosotros como cristianos hemos tenido que lidiar con eso desde la misma fundación de la iglesia cristiana hasta nuestros días. Pero dice la Biblia que los valientes, los que se esfuerzan, son los que hacen parte de este reino que ha sido predicado por Jesucristo a través de su ejemplo, al igual que sus discípulos y nosotros hoy, que nos esforzamos por seguir el ejemplo de Cristo. Puede tener dos connotaciones este texto bíblico. Número uno, los violentos son aquellos como los fariseos y publicanos que buscaban siempre la ocasión para hacer caer a Cristo o a los discípulos. También hay personas que están en contra de que el evangelio sea predicado y siempre ponen trabas a los nuevos conversos. De pronto tú seas el único miembro de tu familia que sea cristiano y ya has empezado a sufrir de esa persecución de la cual habla Mateo. Tal vez
tú seas el único cristiano adventista en tu universidad, en el colegio, y tus principios cristianos, ¿cierto?, no van en armonía con las costumbres que tienen tus compañeros y amigos. Y ya has empezado a sufrir esa violencia, ¿cierto?, del cual habla Mateo capítulo 11 y el versículo 12. Lo podemos ver de esa manera, que hay gente que ataca a la iglesia. Pero esa violencia también la podemos ver desde otra perspectiva. El comentario de Elena de White en el libro A fin de conocerle, en la página 270, el párrafo 3 lo presenta de la siguiente manera. Aquí se entiende por violencia un santo fervor. Cuando dice la Biblia que los que se esfuerzan son los que lo arrebatan, es decir, los valientes son los que hacen parte del reino de Dios. A eso se refiere, Elena de White hace referencia a eso, a un santo fervor como el que manifestó Job en esa lucha que tenía con Jesucristo. Dice que Job luchó toda la noche y cuando ya estaba rayando el alba, Job le dijo al Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Es decir, los valientes, los que se esfuerzan. A eso se refiere Elena de White comentando acerca de este texto bíblico. También podríamos mencionar otro que está en el libro de Mateo, el capítulo 7, versículo 26. ¿Se acuerdan de esa mujer griega, sirofenicia, cuando se acerca a Jesús pidiéndole, Señor, por favor, ten misericordia? Mi hija es atormentada por un espíritu impuro, un espíritu de demonio. Entonces Jesús le dice en el versículo 27, pero primero es necesario que se sacien los hijos. No está bien que tomemos el pan para echarlo a los perrillos. Entonces la mujer responde con esa fe característica de ella. Dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces el Señor le responde, grande es tu fe. El Señor le estaba poniendo una sencilla prueba para que su fe crezca, para que su fe se desarrolle en el Hijo de Dios. Del mismo modo, nosotros en nuestra vida como cristianos, pronto o más tarde seremos probados hasta tal punto en que nuestra fe también tendrá que ser desarrollada por esa confianza que hemos puesto en Cristo Jesús. El texto bíblico nos dice que solo los que se esfuerzan, solo los valientes, los que tienen ese fervor, esa fe, esa confianza en Dios, podrán ver el reino de los cielos. Quiero invitarles que por favor vayamos a nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 1, desde el versículo 6. Jesús se encarga de que Josué entienda que la responsabilidad que tiene delante del pueblo no será fácil, que vendrán momentos difíciles y se los hace saber en este pasaje que quiero leer con ustedes. Josué capítulo 1, versículo 6. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a dar a tus padres. El versículo 6 le dice, esfuérzate y sé valiente. El versículo 7, el Señor otra vez le recuerda lo importante que sea valiente. Dice, solamente esfuérzate y añade, y sé muy valiente. Cuidado de obrar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, el Señor otra vez insiste, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 3 veces Jesús, Dios, le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Solamente te digo, esfuérzate y sé muy valiente.
Y por último le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y ahí está la promesa del Señor. No temas, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y es exactamente el mismo mensaje que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros esta noche. El Señor te dice en esta hora, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque esto que estamos viviendo en este momento, el asunto del COVID, la pandemia, la cuarentena, esto solo es principio de dolores, ¿cierto? El Señor desea que nosotros estemos preparados para las situaciones difíciles que vendrán en nuestra vida como cristianos. Y este momento que estamos pasando en casa, en familia, es un momento que Dios ha dispuesto para que nosotros podamos crecer espiritualmente, para que podamos desarrollar nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Este momento es un momento para crecer en nuestra vida espiritual. La pregunta es, ¿qué tanto has aprovechado este momento que Dios te ha dado en familia? ¿Qué tanto has aprovechado este momento para estar en constante comunión con Él? ¿Has hecho de la palabra de Dios tu prioridad en la vida? ¿Has meditado en ella de día y de noche? El Señor nos dice a cada uno de nosotros, esfuérzate y sé muy valiente. Porque dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5, en los postreros días, estos días en los que estamos viviendo y en los días que vendrán, dice el Señor, vendrán tiempos peligrosos. El apóstol escribe a Timoteo, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. Estoy leyendo la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Sigue diciendo la palabra de Dios, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. Les pregunto, ¿estamos viviendo en estos momentos? ¿Será que hay personas con estas características como lo presenta Pablo? Sigue diciendo el versículo 4. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No tengas nada que ver con esta gente, dice el Señor en su palabra. Queridos amigos y hermanos, vendrán tiempos peligrosos. Te estás preparando todos los días, teniendo un encuentro con el Señor, fortaleciendo tu fe, aprendiendo de la palabra de Dios, para que cuando vengan estos días en los cuales seremos probados, nuestra fe será puesta a prueba, podamos estar de pie delante de Dios, nuestra fidelidad a Dios pueda mantenerse intacta. El libro de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículos 20, 22 y 23, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor con estas palabras te está diciendo en esta hora, en esta noche, esfuérzate y sé valiente. Llegará el momento en que nuestra fe será puesta a prueba. Nuestra confianza en Dios será puesta a prueba. Y en ese momento de la prueba, nosotros debemos erguir, levantar nuestras cabezas y estar confiados de que Jesús está a nuestro lado. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, solamente esfuérzate y sé muy valiente. No seas vencido de lo malo.
sino vence con el bien el mal. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el único lugar donde ellos podían ser tentados era al pie del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero una vez que entró el pecado en la tierra, ahora cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, sentado en la casa con el celular en la mano, cuando estamos navegando en las redes sociales, cuando usamos el uso de internet, en todo momento estamos siendo expuestos a las tentaciones, a las acechanzas del enemigo. Por eso el Señor te dice en esta hora, solamente te digo, esfuérzate y sé muy valiente, porque en cada momento de tu vida estás siendo probado. En cada momento de tu vida estás siendo tentado por Satanás. Por eso el Señor te dice, Romanos capítulo 12, versículo 9, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es el momento en que nosotros empecemos a cambiar nuestros hábitos pecaminosos, nuestras prácticas mundanales, por hábitos y prácticas espirituales. Es el momento en que nosotros podamos empezar a alimentar nuestra naturaleza espiritual y de esta manera nosotros podamos crecer en Dios. Piensa por un momento en tu diario vivir, en tu vida cotidiana, ¿en qué estás empleando el tiempo que Dios te da? ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Viendo televisión? ¿Viendo series en Netflix tal vez? ¿Cambiando tu estado de Facebook y WhatsApp? ¿Viendo qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿O realmente estamos sacando tiempo para estar en comunión con Dios? Te hago una pregunta. Si comparamos el mes anterior, ¿cierto? Con relación a este mes, ¿podrías decir que has crecido espiritualmente? Pongo un ejemplo. Hace un mes, tú orabas al Señor 5, 10, 15 minutos. Y este mes, por la gloria de Dios, ya oras 30, 40 minutos, estás en comunión con Dios. ¿Puedes notar ese crecimiento en tu vida espiritual? Antes dedicabas 15, 20 minutos para estudiar la palabra de Dios y ahora en esta pandemia, ¿cierto? En esta cuarentena, ahora estás dedicando 1 hora, 2 horas para el estudio de la palabra de Dios. ¿Has podido crecer espiritualmente? ¿Estás en contacto con Dios, en constante comunión con Él a través de la oración? Queridos hermanos y amigos, el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque solo los que se esfuerzan, solo los valientes podrán ser parte del reino de los cielos. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os tendrá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Cuando Dios te dice que te esfuerces y seas valiente, te está invitando a que seas santo como Él es santo. Y sí, para ser santos es necesario renunciar a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras ambiciones. Para ser santos es necesario hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, yo debo renunciar a mi propia voluntad. Eso fue lo que hizo Juan. ¿Recuerda cómo Juan era catalogado? Boanerges, hijo del trueno. Pero más tarde es conocido como el discípulo del amor. ¿Qué tuvo que hacer Juan para convertirse en el discípulo del amor? Tuvo que renunciar a sí mismo, poner sus deseos, su mal genio, su carácter, su temperamento a un lado, para que entonces Cristo Jesús morara en su corazón. De esa manera, Juan empezó a hacer la voluntad de Dios. De esa manera, Juan empezó a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Y qué podemos decir de Pedro? Un discípulo autosuficiente, tenía demasiado orgullo espiritual. Él creía que por sus propias fuerzas podría cumplir
todo lo que el evangelio demandaba de él. Pero no, hermanos, no es por nuestras fuerzas, es por la ayuda de Dios mediante su Santo Espíritu. Es por eso que nosotros debemos renunciar a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Dice Josué, capítulo 1, versículo 8, el libro de la ley nunca se aparte de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Entonces prosperarás, el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tengo una pregunta. ¿Has hecho del estudio de la palabra de Dios tu prioridad en la vida? ¿Has hecho del estudio de la palabra de Dios esa prioridad de estar en comunión con Él? Queridos amigos y hermanos, Dios desea que estemos en comunión con Él. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, y lo tendrá consigo, refiriéndose al libro de la ley, y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. De esa manera, hermanos, podemos estar en armonía con la voluntad de Dios. El Señor nos dice por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo que acabo de decir? El Señor nos recuerda que lo que estamos por vivir en nuestra vida como cristianos no será fácil. Llegará el momento en que tendremos que dar cuenta de nuestra fe, la fe que profesamos. Llegará el momento en que seremos perseguidos. Hoy los templos están cerrados por causa de un virus y de esta enfermedad tan contagiosa. Pero más tarde los templos se cerrarán por la persecución que vendrá. ¿Estamos preparados para eso? Nos estamos preparando para eso. Dice el Señor en su palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice, ninguno, escúchese bien, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y no es el momento de retroceder, no es el momento de angustiarnos, no es el momento, de no tener confianza en Dios. Es el momento de poner toda nuestra confianza en Él. Es el momento de aferrarnos de su brazo poderoso, así como lo hiciera Jacob. Se aferró de Dios y le dijo, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el Señor lo bendijo porque fue ferviente su lucha. Y el Señor también te bendecirá a ti con una doble porción de su Santo Espíritu si tu lucha es ferviente. Ahora entienden la expresión de Mateo capítulo 11, versículo 12. Y solo los valientes lo arrebatan. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que los esforzados y los valientes podrán arrebatar el reino de los cielos. Es decir, podrán tener un lugar con Jesús, porque se requiere valor, se requiere confianza en Dios, se requiere fe. Queridos hermanos, al que venciere, dice el Señor, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Queridos hermanos, Dios nos ha prometido un nuevo paraíso. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Yo lo creo así. Y por eso estoy dispuesto, hermanos, a renunciar a lo que haga falta. Porque dice la Biblia, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, ahora el versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros va a recibir una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nuevo nombre, un nombre que nos representará en el reino de los cielos.
de acuerdo a nuestro carácter y nuestra semejanza con Cristo Jesús. ¿Cómo será nuestro nombre cuando estemos en el reino de los cielos? Pero eso no es para todo el mundo. Es para que el que se esfuerza y el que es valiente. Dice el Señor en su palabra, al que venciere, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Reinaremos al lado de nuestro Dios. Estaremos sentados a la diestra en su trono. Cada uno de nosotros tendrá la autoridad para juzgar a las naciones. ¿A quién? Al que venciere, al que se esfuerza y es valiente, el que está dispuesto a renunciar a sus deseos, a sus pasiones, a sus anhelos. Dice el Señor en Apocalipsis, esta vez el capítulo 3, el versículo 12, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que nosotros estaremos presos en el reino de los cielos, porque dice el texto, nunca más saldremos de allí. Yo quisiera estar preso en el reino de los cielos. Nunca más salir de la presencia de nuestro Dios maravilloso. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cuántos dicen amén? El texto anterior decía que estaremos sentados al lado de Dios, ¿cierto? En su trono para juzgar a las naciones. Pero ahora el Señor nos dice, al que venciere, le daré la oportunidad, le daré el gran privilegio de sentarse en mi trono, dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener el privilegio de sentarse en el trono de nuestro Dios? Pero eso no es para todo el mundo. Eso es para el que venciere, el que se esfuerza, el que es valiente, el que está dispuesto a renunciar a sus deseos, a sus pasiones, el que está dispuesto a renunciar a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Queridos hermanos, la vida como cristiano es para los valientes, porque solo los valientes tienen la capacidad, la fuerza, la fe, el valor, la convicción en Dios para permanecer firme y fiel hasta el final. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queridos hermanos, ¿estás dispuesto a ser fiel a Dios en todos los aspectos de tu vida? ¿Estás dispuesto a ser fiel a Dios incluso en las cosas más pequeñas? Si así lo decides hacer, entonces cuando Dios se manifieste en las nubes de los cielos te dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, dice el Señor, esfuérzate y sé muy valiente. Le dice otra vez el Señor a cada uno de nosotros, solamente te digo, dice el Señor en Josué, capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, ese es el mensaje de Dios para ti esta noche. Ya dejemos la pereza, dejemos la apatía espiritual
y pongámonos, hermanos, de pie delante de la presencia de Dios. Seamos sinceros, orémosle al Señor. Señor, por favor, tómame. Tómame, Señor, en tus brazos de amor. Pon en mi corazón el deseo, la necesidad de buscar tu presencia. Permite, Señor, que cada día yo pueda sentir la necesidad de estar en comunión contigo. Ayúdame, oh Señor, a renunciar a mis deseos, a mis pasiones, a mis ambiciones, para empezar a hacer tu voluntad. En esta noche, ¿te gustaría decirle estas palabras al Señor? ¿Quieres tener un lugar con Él en el reino de los cielos? Te invito que seas esforzado y valiente. Quiero que tengamos una palabra de oración. Eterno Dios, bendito Padre, delante de tu presencia, Señor, está tu iglesia, cada miembro que la conforma, amigos que nos ven a través de las redes sociales, los hermanos que nos siguen a través de esta transmisión. Oh Señor, los pongo en tus manos de amor en esta hora. Estoy seguro, Señor, que ellos han levantado su mano porque ellos también quieren tener un lugar contigo en el reino de los cielos. Pero también reconocen, Señor, que son débiles y que se dejan vencer por la tentación y muchas veces caemos en pecado. Oh Señor, danos una doble porción de tu Santo Espíritu. Úngenos, oh Señor, con tu santo poder. Y permite, Señor, que cada día nosotros podamos sentir la necesidad de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, a ser esforzados y valientes. Ayúdanos, Señor, a hacer del estudio de tu palabra nuestra prioridad en nuestra vida. Ayúdanos, oh Señor, a hacer de la oración el medio por el cual estemos en constante comunión contigo. Ayúdanos, oh Señor, a renunciar a las cosas de este mundo. Permítenos, oh Señor, tener el espíritu que tuvo Jacob, aferrarse de tu brazo poderoso y no soltarse, oh Señor, de ti hasta ser bendecido. Oh Señor, rogamos una bendición por las familias aquí representadas. Tócalos, oh Señor, con tu mano de sanidad a los enfermos. Provee, oh Señor, los recursos necesarios para el sostén diario de cada familia. Quédate con nosotros, oh Señor, te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.